Buenas tardes y bienvenidos a la redacción del debate. No sé si decirlo así. Peito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes. Pérez de Maura, Ana Martín. Buenas tardes. No sé si decirlo así. ¿Tenemos lío con Argentina o no lo tenemos? No, con Argentina sería un quilombo. Bueno. Hombre, no sé, que el ministro de Asuntos Exteriores primero llame a consultas a Madrid sine die en cuanto a la vuelta a la embajadora de España allí, cosa que no tiene ninguna lógica. Primero se convoca al embajador argentino en Madrid y se le pide explicaciones si tú tienes un conflicto. Eso lo han hecho después porque, claro, como Álvarez debió de conseguir sacar la oposición en una liquidación de fin de temporada, pues no se sabe las normas, y bueno, y es miembro de la carrera. Y después amenaza con romper relaciones diplomáticas con Argentina. ¿Pero qué disparate es este? No entro ya en el fondo de que esté defendiendo unos intereses particulares, que son los que corresponden a la mujer del presidente del gobierno, que no tiene cargo ninguno. Oiga, ¿saben ustedes que el mayor consulado de España en el mundo está en Argentina, donde hay 1 millón de españoles? ¿Se dan cuenta de que si rompemos relaciones diplomáticas con Argentina, ¿quién va a llevar nuestra representación? ¿México? ¿Colombia? Portugal. ¿Cuba? Portugal. Te recuerdo que el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal estuvo en Madrid en la manifestación convocada contra el gobierno por el grupo de Mariano Gomá y tuvo la intervención más dura de todas las que allí se produjeron contra el gobierno de Pedro Sánchez. Más bien no creo que sea probable que sea Portugal. Yo no creo que pueda ser ningún país de la Unión Europea. Hay que buscar en Iberoamérica. Bueno, a lo mejor la Colombia de Petro o la Venezuela de Maduro son las que pueden representar a España allí si rompemos, y figuraros lo que representa para cualquier país tener que asumir la representación consular de más de 1 millón de españoles. Bueno, históricamente se solía decir que Buenos Aires era la primera ciudad de Galicia. La primera porque se estimaba entonces, hace esto ya 2 o 3 décadas, que en Buenos Aires vivían sobre 300.000 gallegos, descendientes ya, y 300.000 gallegos. Y en aquel momento, en el año 80, no había ninguna ciudad en Galicia con 300.000 habitantes. Ni La Coruña ni Vigo tenían 300.000 habitantes. A mí lo que me parece, si me dais la venia para hablar, que claro, que convertir aquí la cuestión de la esposa del presidente en una cuestión de Estado, es decir, yo le reprocho a Milei que creo que un jefe de Estado no puede venir a un país y hacer ese tipo de intervenciones. No me parece. Es cierto que no estaba en una visita de Estado, que no tiene el carácter oficial, que era un acto invitado por un partido, pero aún así me parece que no ese es el tono. Ahora, dicho esto, claro, estamos hablando de un presidente que fue, y con un conflicto bélico de primerísimo nivel, a Israel a llamarles prácticamente genocidas y a decir que él iba a empezar una El presidente del gobierno español, que es que tal como hemos dicho puede parecer que es No, el Milei. presidente del gobierno español, el señor Sánchez. Es el mismo señor que cambia la postura arbitrariamente y unilateralmente y discrecionalmente él sobre la postura tradicional de España sobre el Sáhara, no se lo dice a nadie, y ahora, o sea, cuestión de Estado es nuestra postura frente al Sáhara, nuestra postura en Ucrania, nuestra posición frente al conflicto en Gaza, pero la cuestión de Begoña Gómez es una cuestión particular, que la gestione él y que no pida esto de pedirle condena a todos los medios de comunicación. ¿Pero en qué escuela de formación democrática se ha educado este hombre? Y termino. Oye, cuando atacaron al rey de España, desde el presidente de México, o por no decir la señora Kirchner, las barbaridades que decía como vicepresidenta de Mariano Rajoy y de España, el señor Maduro, que se ha dedicado a insultar, ya no a una persona, sino a España, que ya hasta nos adjudicó la muerte de Jesucristo. Había sido el imperio español el que mató a Jesucristo. ¿Y en qué momento la piel sensible del señor Sánchez apareció? Entonces a mí me parece que, en fin, lo que tiene que hacer el señor Sánchez es serenarse un poquito, mirar lo que tiene en casa y arreglarlo. Yo empiezo por decir que me parecen impresentables las declaraciones del presidente argentino, dicho lo cual añadiré que esto no lo ha empezado él. Pedro Sánchez hizo campaña por el entonces rival de Javier Milei,
que fue ministro de Sí, Economía, Sergio Massa. Massa. Después se que negó... llevó el país a una inflación de 100 y tantos por ciento. 130%. Contra el histrionismo, decía entonces Pedro Sánchez de Milei. Después se negó a ir a su toma de posesión, no mandó a ningún ministro, lo cual era algo bastante inaudito, dejó que fuera el rey solo. Se cuentan por decenas los insultos que, bien desde el Gobierno, bien desde el Partido Socialista, los socialistas han dedicado a Javier Milei. El último y más grueso es llamarle abiertamente drogadicta, sí, bien digo, y dicho lo cual, pues llegamos a un punto en que Milei viene a España en un mitin, en el fragor de un discurso, y pronuncia esas palabras que, como digo, a mí no me parece que tengan un pase, ni en el fondo ni en la forma, pero una vez más, quien siembra vientos recoge tempestades, y Pedro Sánchez se ha dedicado a sembrar vientos contra Javier Milei. Coincido con vosotros en que no puede convertir esto en un asunto de Estado, porque no puede ser que su mujer sea asunto de Estado cuando a él le interesa, y cuando no le interesa, no. Pero esa doble vara de medir, tan habitual en Sánchez y su entorno, en el sanchismo, aquí se ve con una claridad meridiana, pero es lo mismo que hace con otras muchas cuestiones internas. Aquí está claro de lo que estamos hablando. Es decir, la escalada la empiezan ellos, los que insultan a Milei son ellos, esta no es una cuestión de Estado, etcétera, etcétera. Es una hipérbole eso de exigimos a los partidos de la oposición que se pronuncien contra Milei. Hoy mismo los medios de comunicación tienen que condenar, nosotros tenemos que decir, condenamos como medio de comunicación cualquier falta de respeto mutuo, pero desde luego no estamos para defender al señor Sánchez, quien todos los días él y su entorno son una máquina de crear fango. Ellos son los mayores creadores de fango y de desinformación. Invoco a la autoridad, no sé si moral, pero desde luego de veteranía periodística de Juan Luis Cebrián, que hace 2 semanas en el diario El Mercurio de Chile decía que la mayor máquina de desinformación que hay en España es el Gobierno. Lo decía Juan Luis Cebrián. Bueno, pues supongo que alguna experiencia tendrá en relacionarse con el socialismo español. Bueno, no. En la misma línea, yo critico las formas de Javier Milei en esto como en tantas otras cosas. No lo llevaba escrito, ¿eh? Quiero decir que... No, él leía su discurso y ahí se salió. Eso levantó la... Me sorprende mucho porque le deben obligar a llevar las cosas escritas para no decir algunas de las barbaridades que dice. Pero esa, evidentemente, lo vimos perfectamente, levantó e improvisó. Pero lo que es importante entender, que ya lo apuntaba Ana y también Vito, es que esto responde a una retahíla de ataques que ha recibido importantísima. Y cuando le acusó de drogadicto o de consumir sustancias, por lo menos, el ministro Óscar Puente, Argentina hizo un comunicado duro, pero breve, conciso y muy concreto, y dijo que daba el asunto por cerrado. Evidentemente, algunos no querían darlo por cerrado, quieren que la cosa vaya a peor. Y esto es lo que hemos visto este fin de semana. Es que esto le viene muy bien a Sánchez. Sánchez quiere este tipo de cortinas de humo y mientras tanto no hablamos de lo importante. Claro. Bueno, yo creo que esto nos puede llevar a la reflexión de que la polarización es esto, es exigir blanco o negro, no hay una escala de grises, es decir, o tiene razón Milei o tiene razón Pedro Sánchez. Lo que no puede pretender el presidente del Gobierno es que el Partido Popular acuda presto en su auxilio cuando le hurtó toda información sobre el Sáhara, lo recordabas, y más recientemente el Partido Popular a día de hoy no sabe nada sobre el plan de reconocimiento del Estado Palestina. Bueno, no lo saben ni siquiera los socios de Pedro Sánchez, por poner un ejemplo, y le ha dejado al margen de la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Y dando lecciones de diplomacia, hombre, no parece lo más acertado ir a Tel Aviv y llamarle genocida a Netanyahu. Hombre, me parece bastante más grave, habiendo allí un conflicto con más de 1000 muertos
producto del ataque de Hamas en un solo día, ¿no? Me parece que... En cualquier caso, Argentina ya ha dicho que no va a disculparse, que se tiene que disculpar. Bueno, parte del yo gobierno de yo lo España. entiendo. Ha sido un comentario en un acto político que yo critico, pero no han roto en ninguna forma. Él ha estado aquí, no se ha visto con nadie, ha venido una visita privada. Las visitas oficiales entre estados tienen dos rangos posibles, o visita de Estado, que es la que hace un jefe de Estado a otro jefe de Estado invitado por el otro jefe de Estado, no es el caso, o visita oficial, que es una visita de trabajo en la que no tiene el mismo rango, pero tú vas allí oficialmente. Esta es una visita privada. Hombre, a mí me sorprende un poco que el presidente argentino, que en varias ocasiones lució que él viajaba en aerolíneas argentinas, a que haya venido en el avión oficial. Bueno, eso ya es un problema interno de la política argentina en el que yo no me meto, se ha quedado en la residencia del embajador, cosa que me parece perfectamente correcto. Por cierto, el viernes por la noche, en la calle Fernando el Santo, le intentaron montar bastante circo el Comité de Lesbianas de Madrid manifestándose contra el presidente de Argentina. No sé exactamente qué es lo que le ha hecho el presidente argentino a las lesbianas, probablemente les ha tratado muy mal, no lo desconozco, pero no sé, otras veces cuando vienen otros que tampoco tratan con cariño a esos grupos, nadie se manifiesta. En fin, yo creo que aquí estaba en una visita privada, ha participado en un acto político, como pueden participar ahora en las elecciones europeas. Esto era parte de la campaña de las elecciones europeas. Otros políticos europeos que probablemente vendrán, y los que no son del Partido Socialista, pues harán críticas al gobierno español, y no creo que nadie se escandalice por ello. Dicho lo cual, a mí me parece que venir y llamar corrupto a la mujer de un político español no es lo adecuado. Pero eso se lo han buscado ellos por la forma en que en el pasado han tratado a Javier Milei. Yo, fíjate, viendo la personalidad del presidente argentino y conociendo la personalidad del presidente español, no me atrevo a vaticinar qué va a salir de todo esto. Hoy el ministro Álvarez, entre entrevista y entrevista, hay que decir, porque ha concedido 6, a ver cuándo conceden un día 6 entrevistas el ministro Álvarez, al debate no, pero bueno, ya lo dábamos por nuestros lectores y televidentes, que al debate no le conceden entrevistas, porque no ellos que hablan de democracia practican un sectarismo impropio de una democracia avanzada. Yo durante años y años he logrado entrevistar, siendo director de ABC, a ministros del PSOE en la época de Zapatero, que tampoco era un dechado de virtudes en ese campo. Recuerdo comer con Rubalcaba, con José Blanco, con Carmen Chacón, con un montón de gente, vamos, con ministros, pero desde la llegada del sanchismo, los ministros solo se dirigen a una parte de la sociedad española, a la otra parte parece que no la gobiernan. Pero a lo mejor deberían relevarnos de la obligación de pagar el impuesto de la renta. Vamos a peor, valga la redundancia. No, decía que entre entrevista y entrevista se ha reunido con el embajador de Argentina en España y esperaban una rectificación, una disculpa que no se ha producido, está dándolo a esta hora la prensa argentina. Con lo cual el gobierno español ya había adelantado que si no se producía esa disculpa llegarían hasta donde tuvieran que llegar. Así que, bueno, pero pues es que ¿a dónde tienen que llegar? Es que no tienen que llegar a ninguna parte. Es que es lo que estaba diciendo antes Vieto. Tenemos una magnífica crónica de Almudena Martínez Fornés en la que cuenta todos los insultos que ha recibido el rey de España de otros países. Jamás han movido un dedo. Y ahora resulta que por una señora que es particular cuando se dedica a las actividades que realiza como mujer del presidente del gobierno, pero es la representación de España como si fuera la reina, cuando es atacada o insultada, si se quiere insultada, ¿de acuerdo?, por parte de políticos extranjeros, resulta que es que entonces tenemos una crisis nacional. Pero toda la prensa internacional, a raíz de aquel amago de salida, que ya sabíamos que no había tal cosa, yo presumo que desde el minuto 1 dije que no se iba, él lo que hizo fue colocar en todos los medios de comunicación extranjeros que no se habían ocupado de la cuestión, la posibilidad era posible dimisión del presidente por la corrupción de su esposa. Es él el que ha puesto esta cuestión en el ámbito internacional. ¿Qué va a ocurrir ahora si efectivamente rompemos relaciones diplomáticas con Argentina? Eso es un titular universal. ¿Y cuál es la explicación?
la corrupción de su mujer. O sea, ¿qué otra explicación vas a dar en un titular? O sea, vamos a España romper- rompe con Argentina por la corrupción de la mujer del presidente del gobierno. Vamos a terminar con un titular que me vais a tener que dar vosotros. ¿Hacia dónde vamos? ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Porque cada No día sé, esto es una yo no- sorpresa. yo el titular es muy sencillo. Yo no sé a dónde vamos, pero hoy tenemos actitudes de república bananera. Ana. Pues es que es un choque de trenes absolutamente imprevisible por la fortísima personalidad de dos presidentes que primero piensan en ellos y después en lo demás. Listo. Bueno, el titular sería: España es mucho más que la familia de Sánchez. Por tanto, por la familia de Sánchez no podemos romper relaciones con un país tan unido emocionalmente, culturalmente, históricamente como es Argentina. No sabemos dónde vamos, pero lo que pase sí que se lo vamos a contar, como no en el debate, así que les esperamos en la próxima mesa y todos los días en eldebate.com. Muchas gracias y muchas gracias a vosotros, que nos he despedido. Gracias.